Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesora. Sí, la escucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido, chicos? Cuenten. Bueno, hoy comenzamos entonces nuestros temas del área contable en nuestro técnico, ¿no? Por ahí vi que algunos de ustedes ya me subieron algunas actividades, algunos mapas mentales, también ya los califiqué. Están muy bien. Quiere decir que sí han estado juiciosos trabajando el tema de manera autónoma, lo cual me parece ideal, porque pues ese es el objetivo del curso virtual, ¿no? Que ustedes manejen su tiempo de manera autónoma, de manera independiente, y eso es súper. No solo para el curso, sino para su vida en general, manejar esa autodisciplina, créanme que es realmente valiosa en cuanto a su formación integral como personas. Bueno, entremos en materia, entonces voy a compartir pantalla, ¿me confirman? ¿Me confirman si ven la pantalla, chicos? Sí, señora. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro muro de nuestra ficha. Vamos a mirar a ver cuál es el contenido que vamos a revisar esta noche. ¿Cuál es la idea de estas sesiones? Estas sesiones es explicarles como muy a grosso modo y despejar las dudas que hayan tenido ustedes en el estudio del material de estudio que previamente debieron repasar. Entonces acuérdense que estamos en nuestra fase de análisis y el componente nuestro está en el material de formación de la actividad de proyecto 2. Nuestro primer tema es normalización y formalización de empresas. Entonces vamos a comenzar por aquí. Esa es la ruta para encontrar el contenido de este tema. Bueno, entonces dice que el objetivo de este componente es fortalecer los conocimientos en generalidades de comerciantes, empresas, sociedades, registro mercantil y principios básicos de administración con el fin de dar aplicabilidad a la normatividad legal vigente. Este tema es súper importante para ustedes porque es como la introducción a todo el mundo empresarial. Entonces, vamos a ubicarnos en tiempos, en espacios, en clasificaciones, para saber qué es lo que nos compete y cuáles son las áreas y los elementos que debemos estudiar. Entonces, dice, antes de hablar de empresa, sociedad y clasificación, es importante enfocarse en el tema de los comerciantes, sus deberes, derechos y obligaciones, teniendo en cuenta que a partir de aquí comienzan a configurarse las actividades que se consideran mercantiles y son ejercidas por los comerciantes. Se verán reflejadas en el momento de crear la empresa de acuerdo con el marco normativo vigente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es como una guía, porque digamos nosotros en el desarrollo de este técnico vamos a hacer o a conocer todo el tema empresarial de principio a fin, de inicio a fin. Y para ello, pues lo primero que debemos hacer en nuestro ejercicio contable es crear una empresa que nosotros elegimos y vamos a ver cómo la vamos a crear. Entonces, para eso debemos saber cuáles son los pasos para crear la empresa, cómo debemos escoger el tipo de empresa que vamos a crear o que vamos a realizar. Y por ende, pues es importante, súper importante conocer la clasificación y otras cosas. Entonces, lo primero que nos habla aquí nuestro texto es que debemos saber quiénes son los comerciantes. Entonces, los comerciantes son aquellas personas que se dedican a comercializar productos o servicios. ¿Y qué quiere decir comercializar? Comercializar es que yo compro y vendo.
Entonces, esos son los comerciantes. Todas esas personas que realizan actividades de compras y de ventas son los comerciantes, que tienen deberes, tienen derechos y también tienen obligaciones, de acuerdo a la clasificación que vamos a ver más adelante. ¿Quién más es comerciante? Entonces podemos decir el señor de la tienda que compra y vende víveres es comerciante. La señora que tiene su salón de belleza, ella no compra ni vende nada físico, digámoslo así, sino que presta un servicio, ¿cierto? En ese servicio ella consume también algunos elementos que pueden ser como cargados como costo para la prestación del servicio. Entonces, esa persona también es comerciante. Todas las personas que desarrollan actividades de tipo comercial o de servicios. ¿Listo? Las empresas, obviamente, pues que se dedican a la compra y venta, pues son también clasificadas dentro de este gran término de comerciantes. Podría decirse que casi la mayoría de los negocios, empresas o personas naturales se dedican al tema del comercio. Vamos a mirar cuáles son las que no. Las que no, pues obviamente podríamos decir nosotros que las empresas industriales, de pronto las empresas del Estado, las que prestan algún otro tipo de servicios que no generen el tema del lucro, como la educación, como la salud y otras cosas. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí más adelante en esta clasificación. Los videitos los pueden ustedes revisar allá a medida que vayan avanzando en el texto. ¿Listo? Pues porque no tiene ningún sentido ponerlos aquí dentro de la clase a ver videos. Me parece pues como absurdo. Bueno, miremos que de acuerdo al Código de Comercio es obligación de todo comerciante. Estos son, digamos, los pasos que debemos seguir obligatoriamente para convertirnos en comerciantes. Pero entonces, otra cosa que nos dice aquí es que hay un código de comercio. Entonces, ¿qué es el código de comercio? El código de comercio es el texto donde se encuentra toda la legislación relacionada con el comercio en Colombia o con el ejercicio del comercio en Colombia. Entonces, ustedes también pueden consultarlo si tienen alguna duda en cuanto a alguno de estos temas. ¿Listo? Ahí se encuentra toda la información, está actualizado y pues es la guía máxima para los comerciantes y ejercer el comercio en Colombia. Primer paso. Entonces, el primer paso que debemos seguir, según nos indican acá, es matricularse en el registro mercantil. El registro mercantil es un registro que se hace en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es una entidad privada que sirve para tener una base de datos de todas las empresas que funcionan en el país. ¿Y para qué sirve esa base de datos? Dirán ustedes. Esa base de datos sirve para saber, o para que, digamos que el Estado de manera indirecta pueda saber qué empresas existen, quiénes son sus socios, qué capital tienen, a qué actividades se dedican, cuánto es el capital que han invertido en esas sociedades. Por eso es un órgano tan importante porque maneja una información altamente sensible para todos los temas inherentes al recaudo de impuestos que le interesa al Estado. Entonces, por eso la Cámara de Comercio es la encargada de regular esta parte. Entonces, todo el mundo que quiera ejercer comercio en Colombia debe matricularse en Cámara de Comercio, tanto personas naturales como personas jurídicas. Más adelante vamos a mirar la gran diferencia entre persona natural y persona jurídica. O bueno, mejor veámosla de una vez. Persona natural es una persona normal, como ustedes, como yo, y esa persona natural puede o no puede desarrollar actividades comerciales o actividades mercantiles. Si esa persona natural decide en algún momento realizar alguna actividad de tipo mercantil o de tipo comerciante, como lo indica nuestro Código de Comercio, lo ideal sería que se inscribiera o se matriculara en el registro mercantil. Como persona natural, comerciante, eso se puede hacer, ¿sí? Yo me asigno, en ese caso, un nombre comercial adicional a mi nombre, y con ese nombre yo puedo ejercer el comercio como persona natural. Ahora, si no quiero registrarme en el registro mercantil, también podría hacerlo siempre y cuando no tenga un establecimiento abierto al público. Si yo tengo establecimiento abierto al público, entonces sí estoy sí o sí obligado a matricularme en el registro mercantil. Si no tengo establecimiento abierto al público, por ejemplo, si soy un abogado o un profesor, qué sé yo,
que da clases por internet o algo así, no estaría en teoría obligado a matricularme en el registro mercantil. Porque digamos que la DIAN permite hasta cierto monto poder yo generar mis ingresos de forma informal. Y por eso es que digamos que en la calle encontramos tantas personas que ustedes dirán, bueno, el de la esquina que vende las empanadas, la señora de las arepas, la señora de la mazorca, la señora de no sé quién, ellos no están registrados en Cámara de Comercio ni en ninguna parte, ¿no? Son personas naturales que ejercen el comercio de manera informal, por eso se llama comercio informal. Bueno, entonces para matricularse en el registro mercantil, ¿qué hay que hacer? Uno va a la Cámara de Comercio y dice, yo quiero abrir una empresa o registrarme como persona natural comerciante. Entonces, uno va allá le piden a uno unos requisitos, unos formularios, una información, paga uno los derechos y le hacen el registro mercantil. Dice que como segundo paso debemos inscribir en ese registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija la formalidad. Entonces, ¿a qué actos se refiere? Los actos son, por ejemplo, el primer acto es el acto de constitución de la empresa. Si yo soy persona natural que ejerce el comercio, pues no habrá ese acto. Si yo soy empresa o régimen común o una persona jurídica, que es lo que les hablaba ahorita, la diferencia entre persona natural y persona jurídica, ¿cuál es esa diferencia? La persona natural ya sabemos quién es, ¿no? Somos nosotros, una persona normal que puede ejercer el comercio si quiere o no quiere. Y una persona jurídica, ¿quién es? Las personas jurídicas son unas personas aparte de las personas naturales que también pueden adquirir derechos y obligaciones y están conformadas a veces o muchas veces por sociedades o por empresas. Entonces, a veces nos reunimos 2 o 3 personas y decimos, uy, vamos a montar un lavadero de carros, por ejemplo. Entonces somos 3, usted pone esto, yo pongo la plata, usted ponga el lote, usted pone las máquinas, y hacemos esa sociedad. Entonces, para constituir esa sociedad, debe haber un acto de constitución, un documento que se denomina acta de constitución de la empresa. Es el primer documento que hay que diligenciar. En ese documento, ¿qué va? En ese documento van los estatutos de creación de la empresa. ¿Y qué son los estatutos o qué información tienen los estatutos? Principalmente pues tiene la fecha de creación, el nombre de la empresa, el tipo de empresa que se está creando, el objeto social, que es la función o la actividad que voy a ejercer para producir dinero, algunas normas de cómo hacemos para reunirnos, cómo hacemos para disolvernos, cómo hacemos para discutir, dirimir contradicciones o cosas así, y otras reglas que uno quiera meter o incluir dentro de ese documento. Todo eso se puede hacer. Entonces, ese primer acto que se registra es el acto de constitución, que es un documento llamado acta de constitución o escritura de constitución o estatutos de constitución. Antes, sí, existía la obligatoriedad de hacer una escritura pública, que eso es el mismo documento, pero había que elevarlo a un registro de notaría, llevarlo donde un notario. Hoy en día, digamos para las empresas que son tipo SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, ya no necesitan ese requisito, ya puede ser un documento privado sin necesidad de registrar en notario, lo que permite la creación de la empresa. También habla de libros y de documentos. Entonces, ¿cuáles son esos libros que debemos inscribir en Cámara de Comercio? Básicamente los libros contables, los que me permiten a mí manejar y controlar la información contable. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado, a través de la Cámara de Comercio, controla que las empresas lleven un registro, que estén obligados a cumplir con esa formalidad para registrar todas las operaciones en libros y en documentos contables. Entonces, a eso hace referencia ese segundo punto. Luego dice que, tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, en Colombia, las personas jurídicas, es decir, las empresas, sociedades, asociaciones, etcétera, todas están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a las normas vigentes en Colombia. Entonces, todo el que quiera tener empresa está obligado a llevar contabilidad. Luego, como cuarto, nos dice conservar
la correspondencia y demás documentos relacionados con los negocios. Entonces debemos conservar la correspondencia y los demás documentos que soporten las operaciones del negocio. Entonces, eso va sumado a la contabilidad. La contabilidad se soporta en unos documentos soportes, valga la redundancia, que son la fuente de todas las transacciones que se registran contablemente. Entonces, por eso debemos o estamos obligados a conservar esa documentación, así como la correspondencia, porque la correspondencia es muy importante, tanto la que yo envío como la que recibo. Entonces, siempre ustedes, si tienen la oportunidad de trabajar en una empresa o los que trabajan ya en empresa, saben que eso se debe conservar. Como quinto, tenemos que denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de las obligaciones mercantiles. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a cuando las empresas en algún determinado momento se encuentran en liquidación o se encuentran ilíquidas o se encuentran en proceso de reestructuración y que de alguna manera no están en capacidad de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Obligaciones laborales, obligaciones con proveedores, obligaciones con el Estado, obligaciones con las entidades de tipo laboral, por ejemplo, seguridad social y todas estas otras cosas. Entonces, debemos informar inmediatamente nos encontremos en alguna de esas situaciones que no permitan el pago oportuno de las obligaciones del ente económico. ¿Por qué? Porque pues es súper importante conocer y conocer para el Estado y para la Cámara de Comercio y para todo el mundo, pues porque hay terceros que están detrás de esas obligaciones, ¿no? Están esperando que se desembolsen esos dineros y si no hay con qué pagarlos, pues ellos están en todo el derecho de conocer el por qué y saber si sí se les va a pagar o no se les va a pagar. Bueno, esos son procesos de liquidación de sociedades o de reestructuración de sociedades que son un poco más complejos, pero es súper importante informar que eso sucede en la empresa. ¿Dónde se informa? Pues en la misma Cámara de Comercio, uno informa que está en liquidación o que está en proceso de reestructuración financiera o algo así. Y como sexto dice que abstenerse, de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, en teoría, ¿no? En teoría, estos actos de competencia desleal pues son ilegales aquí en Colombia. Lo que pasa es que no siempre pues estamos dispuestos a cumplir con esa ley, porque pues aquí en Colombia opera la ley del más vivo, ¿no? Entonces el vivo vive el bobo y el otro pues mirar a ver si se deja. Eso es la cultura colombiana, lo cual en teoría nosotros que somos los chicos que tenemos acceso a las herramientas de educación más actualizadas, pues podemos ir como cambiando esa mentalidad para que todo se oriente en función del beneficio general, del beneficio de todos. Listo, entonces aparte de eso dice aquí que debemos considerar que en el Código de Comercio hay normas sobre competencia desleal donde se especifican las acciones que se consideran competencia desleal, mírenlas aquí. Entonces, por ejemplo, los actos de desviación de la clientela, actos de imitación, actos de desorganización, actos de confusión, de engaño, de descrédito, comparación, explotación de reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta cuando vamos a crear una empresa. Debemos saber que estas cosas que están aquí o estos actos, pues son los que no debemos hacer. ¿Listo? Porque pues son castigados por la ley y pues no es lo lógico. Yo no monto una empresa para ponerme a hacer competencia desleal, sino ¿por qué yo monto una empresa? Porque quiero producir algo de dinero para tener utilidades y tener ganancias para mí, ¿cierto? Y para mis socios. Aparte de eso, también puedo crear personas jurídicas que tengan otro tipo de beneficios, por ejemplo, beneficios para la sociedad, beneficios para otras personas, como las fundaciones, las asociaciones y las cooperativas y otras cosas que son creadas para el beneficio de la comunidad y no beneficios lucrativos, que sería el objetivo principal pues de las personas jurídicas. Bueno, entonces aquí nos explica cuál es el objetivo de registrar en la Cámara de Comercio, lo cual ya vimos, ¿cierto? Entonces aquí algo importante es,
Para realizar la inscripción es importante identificar el tipo de empresa y o sociedad que se va a registrar, teniendo en cuenta determinar si se constituye bajo persona natural o jurídica, que era lo que les indicaba al principio. ¿Esto para qué? Para el diligenciamiento y presentación de los documentos pertinentes. Entonces miremos que aquí en la Cámara de Comercio nos habla de cuáles son los actos mercantiles. Básicamente son las funciones de las cámaras de comercio. Entonces, porque mucha gente se pregunta, ¿para qué sirven las cámaras de comercio? Mucha gente realmente piensa que es algo inútil y que pagamos eso y no se ve reflejado en ningún servicio y que es algo prácticamente, algo como un robo, mejor dicho, ¿sí? Cualquier persona podría llegar a decir, pero ¿para qué pago eso si eso no me sirve de nada? Lastimosamente, pues es una obligatoriedad aquí en Colombia y debemos cumplirla. Pero, para salir de dudas, aquí tenemos cuáles son las funciones. Entonces dice que están hablando de Confecámaras, que es la confederación o la red de las cámaras de comercio de Colombia, que para qué sirve. Eso todo, pues es las diferentes cámaras de comercio que hay en las diferentes ciudades y departamentos, deben juntar su información para que realmente sirva, ¿no? Para que sirva para todo el territorio nacional y para el Estado, básicamente. También se ha dicho que las cámaras de comercio venden las bases de datos, lo cual yo creo que sí es cierto, porque sí he recibido en muchos casos llamadas de personas que han obtenido los datos de las empresas a través de los registros de Cámara de Comercio. Dicen que no, pero yo pienso que sí es posible que vendan los datos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las cámaras de comercio? Dice servir de órgano de intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. Bueno, ¿esto sirve para qué? Ellos a veces dan como ciertas capacitaciones, sirven como tribunal de arbitramiento, tienen algunas funciones como de acompañamiento al empresario, pero realmente eso no se ve mucho. Es decir, digamos que la mayoría de los empresarios no le encuentran mayor utilidad. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de planes respectivos. Bueno, esto puede complementar un poco las acciones de algunos otros instrumentos que tiene el Estado para de pronto fomentar la industria y el comercio en el país. También a veces hay otras instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Comercio Exterior y otras cosas que se centran más específicamente en temas como exportación, importación y otras cosas. Entonces, pues estas cámaras de comercio sirven como de complemento a esas funciones que tienen otros organismos más grandes. Llevar registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos. Entonces, como ya lo vimos, su función principal es la de llevar el registro de todos los empresarios, de todos los comerciantes, de todas las personas que producen dinero en Colombia. Y pues obviamente certificar. Entonces, ¿cómo certifican ellos? A través de su certificado de existencia y representación legal. Eso digamos que sirve como de garantía en cierto sentido para que las personas puedan hacer negocios, tanto personas jurídicas como naturales, con otras personas jurídicas u otras personas naturales. Entonces, si yo pido el registro de instrumentos públicos o de Cámara de Comercio y la persona lo presenta actualizado, entonces eso me da como cierta tranquilidad de que sí estoy tratando con algo más legalizado, por llamarlo de alguna forma. Si eso permite como que me garantiza ciertas cosas. Entonces, para eso también sirve y es como una de las funciones principales, diría yo. Dice que la cuarta función es dar noticia a boletines y órganos de publicidad, inscripciones hechas en el registro mercantil y todas modificaciones, Bueno, entonces eso hace referencia es como a la misma función del registro mercantil, a mantenerla actualizada, y ellos emiten unos boletines o unas revistas, unos informes periódicos donde ellos informan ese tipo de datos que van capturando de todas las empresas. Luego dice que organizar exposiciones y conferencias, bueno, eso ya lo hemos comentado, era el tema de las capacitaciones y todas esas cosas. Y como sexto dice rendir en el mes de enero informe a la Superintendencia de Comercio acerca de las labores realizadas
en el año anterior y su concepto sobre la situación económica en respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos. Bueno, como ellos recopilan la información de las empresas, pues ellos pueden de pronto informar acerca de cómo es el comportamiento de un sector de la economía. Es decir, si está en auge, si está en déficit, si está en alza, si está en baja, cómo se comportó. Pueden llevar ciertas estadísticas, aunque el departamento que se encarga de las estadísticas nacionales, pues es el DANE, ¿no? Ese es como el oficial, pero pues este puede complementar esa información. Es como más que todo para consulta de los mismos empresarios, es como de tipo privado realmente. Bueno, ¿cuáles son los actos mercantiles? Volviendo al tema de los actos mercantiles. Entonces aquí hay 4 que son los principales. Dice la adquisición de bienes para enajenarlos o arrendarlos dedicados a la comercialización. Entonces lo que hablábamos hace rato, ¿no? La adquisición de bienes, o sea, la compra y venta. Compra y venta o el arriendo dedicado a la comercialización. Entra dentro de esa categoría. Las operaciones financieras. ¿Cuáles son esas operaciones financieras? Las que sirven, por ejemplo, para financiar a otras personas a que puedan adquirir cosas de modo crediticio. Por ejemplo, las cooperativas, por ejemplo, si todas estas que se dedican como a agrupar las personas, a pedirles una cuota, las que tienen como su ahorro programado, luego les dan su tarjeta de crédito, pueden ir comprando, les dan sus créditos para que compren sus casas o compren sus muebles o compren todas estas cosas. Todo ese es el sector financiero que no solamente están los bancos, sino también las cooperativas de ahorro y crédito y las compañías de financiamiento comercial. Como tercero tenemos las empresas de servicios, que son las que satisfacen las necesidades de todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos por un lado las de servicios públicos, que son las que prestan los principales servicios, los que satisfacen las necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, la empresa de energía, la empresa de teléfono, la empresa del acueducto, la empresa de recolección de basuras. Y también tenemos otras empresas que también trabajan servicios, pero que ya son otro tipo de servicios que no son tan básicos, ¿no? Por ejemplo, las empresas de publicidad, las de diseño, las de educación, las de asesorías, los abogados, bueno, en fin, servicios millones. Y por último están las empresas industriales, que son las que se dedican a transformar algo en otro producto. Entonces, las transformadoras o las empresas industriales, pues son las que se dedican a transformar una materia prima. ¿Qué quiere decir? Que le agregan procesos, le agregan elementos y convierten una materia prima en otro producto diferente, en un producto terminado totalmente diferente, y ese producto terminado es el que llega realmente al mercado o es el que va a producir el ingreso para este tipo de empresas. Entonces, esos son como los 4 principales. Entonces, si ustedes ya hicieron su mapa mental sobre constitución de empresa, debieran tener en cuenta estos 4 elementos porque son básicos. Si no lo han hecho, pues entonces ya saben. Entonces, bueno, sigamos aquí. Para iniciar el proceso contable es indispensable hablar de empresa y de sociedades teniendo en cuenta la clasificación, características y requisitos. La contextualización de estos elementos contribuye a la identificación de la normatividad financiera y tributaria aplicable en cada caso. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que nosotros debemos identificar qué tipo de empresa es la que tenemos o en la que trabajamos o la que vamos a crear, porque de este tipo de empresa depende ¿qué? Depende el tipo de contabilidad que vamos a llevar y el tipo de impuestos que vamos a pagar. Entonces, por eso es súper importante para nosotros conocer y manejar este tema. Listo, chicos, ustedes desde su cargo de auxiliar contable, que es para lo que se están preparando aquí en el técnico, ustedes deben estar contextualizados de dónde están, ¿sí? ¿Dónde están parados? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué tipo de empresas que están trabajando? Por eso es súper importante conocer este tema que es como toda la introducción al mundo empresarial. Entonces aquí ya entramos con el tema de la clasificación, naturaleza y estructura de las empresas. Entonces, según su objetivo, se clasifican de 2 formas, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué es el ánimo de lucro? El ánimo de lucro es la capacidad de las empresas
de generar utilidades, ¿sí? De generar beneficios para los socios o para los propietarios. ¿Por qué? Pues porque obviamente, digamos que en el 99% de los casos, yo creo un negocio o creo una empresa es para generar utilidades, ¿cierto? No voy a generar o crear una empresa pues para no obtener nada. O sea, mínimo espero obtener algo de utilidad. Ese es el objetivo principal. Pero también hay algunas que no tienen ese ánimo de lucro, es decir, no están creadas para producir ese lucro, sino para apoyar a la comunidad o para el beneficio de algunas personas, de otras personas, para ayudar a muchas otras personas. ¿Qué pasa con estas empresas que son sin ánimo de lucro? Entonces, en estas empresas no se distribuyen las utilidades porque no hay utilidades, no se clasifican o no se determinan como utilidades, sino que se llaman excedentes. Se llaman excedentes que se generan en la operación o en el ejercicio corriente del negocio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces entonces, cuando hay más ingresos que gastos, pues se genera un excedente. Es lo mismo que la utilidad, pero en las empresas sin ánimo de lucro, pues no se puede llamar utilidad, sino que se llama excedentes. ¿Y qué pasa con esos excedentes? Que esos excedentes no se pueden repartir dentro de los socios o los propietarios del negocio, sino que se tienen que reinvertir en la misma empresa para el beneficio social. Entonces, en este grupo se encuentran las fundaciones, los fondos de empleados, corporaciones civiles, clubes deportivos, etc. Entonces, cuando creamos una fundación, la creamos con el fin de ayudar a una comunidad, con el fin de beneficiar a otras personas. Por eso, entonces, al crearla sin ánimo de lucro, estas empresas tienen un régimen especial en el tema de tributación, tienen unos beneficios tributarios que son aprovechables, es decir, que yo puedo aprovechar de determinada manera si quisiera, y por eso, digamos, se crea la oportunidad de hacerlas. Entonces, como forma de alentar o de fomentar esta constitución de este tipo de empresas creadas para que apoyen a la sociedad, entonces les hacen algunos beneficios tributarios. Por ejemplo, estas empresas no pagan renta. ¿Por qué no pagan renta? Pues porque la renta es un impuesto que va sobre las utilidades, pero como estas empresas no tienen utilidades, pues no tienen impuesto de renta. ¿Que declaran renta? Sí, pero acuérdense que no siempre declarar significa pagar. Entonces, declarar renta es que yo debo informarle a la DIAN, informarle al Estado a través de la DIAN, qué fue lo que yo hice en el ejercicio anual. ¿Qué fue lo que hice? Cuánto recibí de ingresos, cuánto gasté, cuánto me quedó, en qué invertí, cuántos pasivos tuve, cuántas deudas tuve, cuántos activos tengo, cuántas cosas compré, ¿sí? Es un informe a nivel general donde yo le informo a la DIAN qué fue lo que hice en ese ejercicio gravable o en ese año. Pero pues para el caso de estas entidades sin ánimo de lucro, pues como están exentas de renta, pues no van a pagar renta, solamente lo informan. Las otras empresas, las que son con ánimo de lucro, sí deben pagar renta y pues no es una tarifa baja, ¿no? Ahorita está más o menos como en el 30 y algo por ciento, es una tarifa elevada pues para cualquier ejercicio contable es una tarifa elevada, me parece a mí. Bueno, según su actividad económica vamos a mirar, se clasifican. Entonces, si ustedes toman esta información y la convierten en un mapa mental para entregarlo en nuestra primera actividad. Hacen un esquema donde pongan toda esta información bien organizadita y esa es nuestra primera actividad. Según la actividad económica, entonces tenemos las empresas agropecuarias. ¿Cuáles son esas? Las que se dedican a la producción de bienes agrícolas y pecuarios. Entonces, por ejemplo, la crianza de aves, la crianza de animales, los cultivos y este tipo de cosas, todo lo relacionado con el agro, pues es lo que clasifica dentro de estas empresas agropecuarias. Empresas mineras son las que se dedican a explotación de recursos que están en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, el petróleo, las piedras preciosas, el carbón, el oro y, bueno,
las sales también, muchas cosas. Las industriales pues son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados, por ejemplo, las fábricas de jean, calzado, muebles. Las comerciales, que son las que realizan compra y venta de productos, por ejemplo, electrodomésticos, supermercados, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta compra y venta de productos? ¿Cuál es la característica? Que yo compro pan y vendo pan. No le agrego nada ni le hago nada. Así tal cual como lo compro, así lo vendo. Y las empresas de servicios, pues son aquellas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de las personas, que eso ya también lo habíamos hablado, como las empresas de salud, transporte, educación, servicios públicos, etcétera, etcétera. Ahora miremos, según la procedencia del capital, cómo se pueden clasificar. Las empresas pueden ser privadas, que son las que están constituidas por capital privado, es decir, el aporte de personas particulares, o sea, como nosotros. Las empresas oficiales o públicas son las que están constituidas con capital del Estado. Entonces, el Estado es el que pone el dinero para constituir esas empresas oficiales o empresas públicas. Por ejemplo, servicios públicos, empresa de servicios públicos de Medellín o empresa de energía de Boyacá o en fin. Y las empresas de economía mixta, que son las creadas con aportes de capital privado y con aportes de capital público. Entonces tienen una parte de personas inversionistas naturales y el Estado pone un porcentaje también. Entonces ese es el tipo de clasificación según la procedencia del capital. Esta clasificación según el grupo de presentación de información financiera, pues es muy reciente, ¿no? De acuerdo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, aquí nos clasifican de acuerdo a unos activos totales, de acuerdo a unos montos, y nos clasifican en 3 grupos. Entonces, digamos que en el grupo 1 se encuentran las empresas grandes, que tienen activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes o planta de personal superior a 200 trabajadores. Para el grupo 2, hay otro rango que son los que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000 millones, salarios mínimos legales vigentes, o planta personal entre 11 personas y 200 personas. Y para el grupo 3, pues son las otras empresas, o sea, las más pequeñas, que aplican contabilidad simplificada para microempresas de acuerdo con estos decretos, o pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, que cumplan con los criterios establecidos en el estatuto tributario. O sea, ¿quiénes? Las microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un máximo de 500 salarios mínimos legales vigentes o planta de personal no superior a los 10 trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2. ¿Listo? Entonces esta es como la clasificación de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Se clasifican en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, de acuerdo al valor de sus activos y a la cantidad de personas que trabajan en ella. También tenemos, según la conformación del capital, entonces hay multinacionales, que son aquellas empresas que realizan operaciones a nivel mundial, generalmente constituidas con capital extranjero. El ejemplo que nos dan aquí es el BBVA. Ese BBVA, que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una empresa con capital extranjero porque pues ellos son españoles, ¿no? Ellos, su primera empresa y su principal sede se encuentra en España, pero tienen sedes en todo el mundo prácticamente. Se han expandido, entonces pueden trabajar en cualquier país del mundo, pero para nosotros, en el caso nuestro, es capital extranjero, porque pues el capital es de afuera. También existen los grupos económicos, que son empresas que pertenecen al mismo grupo de socios o propietarios, se dedican a diferentes sectores de la economía, por ejemplo, el Grupo Santo Domingo o el Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Aquí en Colombia, pues estos grupos financieros, que son como los más grandes y más conocidos, tienen el manejo de varias líneas de operación y de varios sectores económicos a la vez. Entonces, por ejemplo, estos tienen bancos, tienen supermercados, tienen empresas de servicios, tienen empresas de transporte, entonces tienen toda la cadena de distribución de principio a fin, incluso desde la producción hasta la llegada al usuario final del producto o del servicio. Entonces, por eso son tan grandes, tan robustos y con tanto capital. También existen las empresas nacionales creadas en el territorio colombiano,
que cuentan con una empresa principal y varias sucursales. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que Arturo Calle o Panamericana. Sí, son empresas normales que se han creado aquí y que tienen varias sucursales en diferentes ciudades del país. Y las empresas locales, que son las que funcionan dentro de la misma localidad, o sea, dentro de la misma ciudad, pero pues que no están en otras ciudades, sino que son empresas pequeñas que se conforman con el mercado local. Entonces, por ejemplo, la pizzería de la esquina o la droguería del vecino o este tipo de empresas que solamente funcionan de manera local. De acuerdo a la naturaleza, entonces esa parte ya la habíamos visto, quiénes son personas naturales y quiénes son personas jurídicas, ¿no? Entonces la diferencia entre ambas. Aquí nos aclara que la persona jurídica es un ente ficticio, diferente a las personas naturales, externo a las personas naturales, a la cual pertenecen las sociedades y quienes adquieren también derechos y obligaciones de forma civil, de forma contractual, de forma tributaria, de todas las formas posibles. Y según el tamaño, pues aquí tenemos unos montos de acuerdo al sector en el que se desempeñan. Esto está basado al año 2020, pero ya está actualizado en algunas páginas al 2023. Obviamente ustedes pueden consultar en Google para que estos valores se actualicen y podamos clasificar de una forma como más sencilla. Entonces, según sector manufacturero, sector servicios o sector comercial, para microempresa pequeña, mediana y grande, pues hay unos rangos que se ubican en estas famosas VTs. ¿Sí saben cuáles son las VTs? Sí, señor. No, señora. Karen. Bueno, las Señora. VTs es una medida que se llama unidad de valor tributario. Se la inventó la DIAN para poder como estandarizar algunos valores o algunos rangos, como en este caso. Entonces ellos cada año dicen que para no cambiar estos rangos todos los años, entonces lo que cambia es la VT, que es el valor básico. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar hoy en día cuánto es el valor de una VT para el año 2023. Dice que las VTs para el 2023 están en 42.412 pesos. Entonces, simplemente esa unidad me permite determinar o calcular de acuerdo a estos rangos con ese valor de la VT. Entonces, acá dice que, por ejemplo, para la microempresa debe tener ingresos menores o iguales a 44.769 VTs. Entonces yo lo que hago es que multiplico estos 44.769 por el valor de la VT y eso me da el rango en pesos al cual hace referencia para esta clasificación de acá. También me sirve para las sanciones, porque a veces las sanciones dicen, no, la sanción mínima en Colombia es como de 10 VTs o de 12 VTs. Entonces lo que hacen es que cada año actualizan la VT y así no tienen que actualizar todos los otros rangos previos que se están basando en ese valor. ¿Sí? Es como una herramienta de ayuda para calcular algunos rangos. Bueno, aquí entonces ya empezamos a hablar de las sociedades. Entonces, ¿qué son las sociedades? Sociedades es cuando yo me uno, ¿cierto? Dice que consiste en que dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o en especie con fin de repartirse las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces, cuando yo hago una sociedad, cuando yo digo, por ejemplo, me voy a unir con mi vecina que hace unas arepas deliciosas, entonces yo pongo el dinero, ella que ponga el trabajo, hacemos una sociedad, vendemos las arepas y las utilidades que obtengamos las dividimos 50 y 50, 50 para ella, 50 para mí. Eso es lo que significa una sociedad. Vamos a ver cuáles son los tipos de sociedades, porque hay varios. Bueno, aquí según esta definición del Código de Comercio, dice que de dos o más personas, arrancaría de dos o más personas, pero hoy en día hay un tipo de empresa que es la SAS, que ya les había comentado antes. Esa empresa permite hacer una sociedad de una sola persona. Antes también existía y se llamaban las empresas unipersonales. No sé si ustedes alcanzaron a conocer alguna.
existía ese tipo de empresa unipersonal, ya hoy en día no existe. La forma de constituir una empresa con un solo socio, pues es a través de las SAS, que es como lo que está permitido hoy en día. Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver. Sociedad colectiva, de acuerdo al número de socios. Dice que deben existir mínimo 2. De acuerdo a la responsabilidad de los socios, quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que si yo decido crear una sociedad, en algún determinado momento esa sociedad empieza a adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, como tiene obligaciones, quiere decir que puede adquirir deudas o pasivos, tanto laborales como financieros, como tributarios, como legales, etcétera, etcétera. En el momento en que la sociedad no pueda responder por esos pasivos, entonces los socios se ven obligados a responder de manera solidaria e ilimitadamente por esas obligaciones. ¿Mm? Entonces, dependiendo de qué, del tipo de sociedad que yo elija, respondo con todo mi patrimonio o respondo solamente con el monto de los aportes que tenga en la compañía. Otro término importante es la razón social. Entonces, la razón social, y esto sí que es importante, es el nombre de la empresa, ¿sí? Es la identificación de la empresa con el nombre. Siempre se supone que ese nombre va acompañado del tipo de sociedad que estemos creando. Entonces, por ejemplo, cuando existían las limitadas, entonces, por ejemplo, Pepito Pérez y Limitada, o Pepito Pérez y compañía, o Pepito Pérez hermanos e hijos, o Pepito Pérez S.A., o Pepito Pérez SAS, o etcétera, etcétera. Entonces, siempre la razón social va acompañada del nombre de la empresa y el tipo de sociedad que se está constituyendo. La conformación del capital. El capital de la empresa, entonces, es el aporte inicial de los socios. O sea, ¿qué voy a poner yo para que esto empiece a funcionar? Ese capital puede ser en dinero, puede ser en especie o puede ser en trabajo. ¿Dependiendo de qué? Del acuerdo al que yo llegue con mis socios. Entonces, eso también es súper importante. Causales de disolución y liquidación, pues entonces aquí de una vez nos va diciendo en qué casos se pueden disolver o liquidar las empresas. Entonces dice que por muerte de alguno de los socios, por incapacidad sobreveniente de alguno de los socios, por declaración de quiebra de alguno de los socios, por enajenación forzada de interés alguno de los socios en favor de un extraño o por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. Bueno, estas son como las principales, pero yo puedo en mis estatutos diseñar cuáles podrían ser unas causales de disolución y liquidación para mí, aplicables a mi negocio. Eso también lo puedo hacer. Entonces vamos a ver estas que son los tipos de sociedades. Dice que primero está la sociedad en comandita por acciones. Entonces, esta sociedad en comandita por acciones son las que ustedes a veces ven acompañadas de la frase y compañía o SCA. Sociedad en comandita por acciones o las famosas y compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que este tiene, por ejemplo, un número de socios con dos categorías. Comanditarios, que son los que aportan el capital, y los gestores, que son los que aportan la parte como de conocimiento, de trabajo, de ejecución, el aporte industrial al que hace referencia aquí. La responsabilidad de los socios, ¿cómo es? Dice que responde, los socios gestores responden solidaria e ilimitadamente. Entonces, ellos son los que responden, los socios gestores. Y los comanditarios, pues realmente únicamente responden hasta el monto de sus aportes. La razón social se conforma con el nombre completo o apellido o uno más de los socios y el colectivo seguido de y compañía, o finalmente se registra la expresión sociedad en comandita por acciones. La conformación del capital, el capital, acuérdense que es el aporte inicial de los socios, pero está como que medido en unas acciones. Si ustedes saben cuáles son las acciones, chicos.
Yo no. Bueno, las acciones, eso lo van a ver ustedes también más adelante cuando vean el tema de soportes contables. Las acciones son unos documentos, un papelito, que es un título valor. ¿Qué quiere decir que es un título valor? Que es un documento que se puede convertir en dinero en algún determinado momento, ¿sí? Es un documento, un papel que yo puedo convertir en dinero en algún momento. Entonces, este capital se constituye, obviamente, en un aporte físico en dinero, pero se representa en acciones de igual valor. Entonces, si yo pongo 100 millones en capital, yo digo que tengo 100 millones en acciones. Es una forma como representativa de presentar este capital ante pues, la sociedad y ante los comerciantes y todo eso. Entonces, yo digo que tengo acciones por el mismo valor del aporte de los socios. Causales de disolución, pues son básicamente las mismas que ya vimos, más otras que están aquí citadas en estos artículos del Código de Comercio, que son básicamente básicamente son las mismas que ya vimos. Ahora vienen las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son estas de responsabilidad limitada? Entonces dice aquí que para su constitución deben ser mínimo 2 socios y máximo 25. Entonces, si estamos entre 2 y 25 socios, yo puedo crear una limitada. Si tengo más de 25, no puedo. O si tengo menos de 2, si yo tengo, o sea, es decir, soy una sola persona y quiero hacer una sociedad, no puedo hacer una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque esta, como su nombre lo indica, limita el número de socios. Es por eso que se llama limitada. Y también porque la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa pierde dinero, si la empresa está endeudada, únicamente yo como socio respondo hasta el monto de mis aportes, ¿sí? No respondo por más. Entonces, si yo como capital inicial de mi empresa di 20 millones y la empresa tiene pasivos de 100, yo solamente respondo por los 20 millones que yo aporté. No respondo por nada más. Permítanme un segundito, por favor. Bueno. Listo, ya estoy de regreso. Entonces, estábamos hablando de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo dentro del capital inicial solamente aporté 20 millones, pero la empresa tiene unos pasivos de 100 millones, yo solamente respondo hasta los 20 que yo aporté, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para proteger mi capital propio o mis activos propios en el caso de una pérdida o de alguna eventualidad que tenga la empresa o el negocio. Entonces, digamos que esta es una buena opción si yo no quiero arriesgar mi patrimonio personal. Entonces, simplemente respondo hasta el límite de mis aportes y no más. La razón social, entonces, se conforma con el nombre que yo le ponga y lo debo seguir de la expresión limitada o LTDA. Ya casi no se ven las limitadas, ¿no? Ya casi la gente no crea limitadas, porque ahorita la que está de moda es la SAS. Entonces, todo el mundo constituye la SAS, porque cuando las crearon hace algunos años, dieron una cantidad de beneficios para los que crearan estas empresas tipo SAS. Entonces, todo el mundo empezó a crear fue de estas y ya se olvidaron de las otras. La conformación del capital lo constituyen cuotas de igual valor. Entonces, ¿cómo se representa este capital? Vimos que el anterior, el que se llama por acciones, lo representan en un papelito que se llama título valor denominado acciones. Este capital está compuesto por cuotas de interés social o cuotas de capital social. Entonces, si yo tengo 5 socios y todos pusimos 20 millones, entonces tengo unas cuotas de capital social que suman 100 millones de pesos. Es simplemente una formalidad y una forma como de expresar cómo está constituido ese capital. Pero en últimas, pues es lo mismo, ¿sí? Es el aporte inicial de los socios. Las causales de disolución, perdón, pues son las mismas que ya vimos. Ahora viene la sociedad anónima. Estas empresas, sociedades anónimas, también hay muchísimas. Son muy comunes. Entonces, para esta tenemos que, según la cantidad de socios, van de 5 socios en adelante. Prácticamente es
ilimitada, o sea, mínimo 5, máximo los que quieren. Entonces, responden limitadamente también, es decir, hasta el límite de sus aportes, igual que la anterior. La razón social se forma con el nombre de la sociedad y seguido de la expresión sociedad anónima o SA. Entonces, las SA son este tipo de sociedades, sociedades anónimas. El capital constituye acciones de igual valor. Entonces, este capital también se representa en acciones. Y estas acciones pueden o no pueden negociarse en un mercado de valores, o sea, en una bolsa de valores, allá donde se mueven las acciones de grandes empresas. Entonces, yo puedo poner allá mis acciones o puedo simplemente dejarlas sin comercializar o sin meter en el mercado de valores. Las causales de disolución pues son las mismas. Y aquí vienen, por último ya, las famosas sociedades por acciones simplificadas, que son las SAS. Entonces, en estas, fíjense que ya es como más permisiva, ¿no? Esta permite que yo tenga desde un socio en adelante y puedo tener los que quiera. La responsabilidad también es limitada, es decir, que hasta el límite de mis aportes, entonces pues es como buena por ese lado. La razón social es el nombre más la expresión SAS o sociedad por acciones simplificadas. Ahí faltó esa palabrita. La conformación del capital lo constituyen acciones de igual valor, pero estas acciones, las mismas acciones de la anterior, estas no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores. O sea, estas acciones nunca van a ir a bolsa de valores ni a comercializarse en un mercado de valores. Son solamente representativas. No tienen ese privilegio, digámoslo así. Y bueno, esta tiene unas causales de disolución y liquidación un poco diferentes a las otras, que son por el vencimiento de los términos, imposibilidad de desarrollar actividades, por la iniciación del trámite de liquidación judicial, causales previstas en los estatutos. Acuérdense que yo puedo en los estatutos incluir todas las causales que yo quiera, las que se me ocurran para disolver la empresa, porque precisamente pues es la empresa, es mi empresa, entonces yo puedo decidir cómo obligo pues a que se disuelva en algún momento. Los requisitos de constitución, ¿cuáles son? Vamos a mirar. Entonces, primero, el nombre. Entonces, debo definir un nombre, crear un nombre, pero ese nombre resulta que no se puede repetir. Yo no puedo decir, voy a crear un periódico que se llame El Tiempo. No, no puedo porque eso ya existe, ¿cierto? ¿Y cómo hacen ellos para controlar y saber que eso ya existe y para decirme a mí que yo no puedo crear un periódico que se llame El Tiempo? Pues porque para eso existe el registro mercantil. Entonces, ahí tenemos la principal razón y función de las cámaras de comercio. A través de un registro que se llama el RUES, ustedes pueden ingresar ahí en Google, buscan consulta de nombre RUES y ahí pueden consultar el nombre que ustedes quieran ponerle a su empresa, si ya existe o no existe. Entonces, primero determinamos el nombre. Segundo, determinamos la clase. Entonces, de acuerdo a la clasificación que ya vimos, qué tipo de sociedad vamos a constituir para saber cómo se va a reglamentar. El domicilio es el lugar o la ubicación donde se van a desarrollar las actividades de la empresa. Eso también queda establecido en el mismo acto de constitución. Acuérdense que el acto de constitución son los estatutos o el acta de constitución de la empresa. El objeto social. El objeto social, pues, es la función principal de la empresa. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando la empresa o negocio dice haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales, entonces yo debo hacer como un listadito, una lista de las actividades que puedo yo desarrollar en mi empresa. Entonces, por ejemplo, si yo vendo juguetes, entonces yo puedo decir que mi objetivo principal o mi objeto social es comercialización de juguetería. Pero puedo decir que también presto servicio de mantenimiento a esa misma juguetería. Y puedo decir que también vendo las baterías que pueden alimentar esos juguetes. Y puedo decir que también vendo los repuestos o refacciones de esas piezas que se dañan de los juguetes. Y puedo decir que también hago ventas o envíos a nivel nacional. Entonces también recibo dinero por los fletes
o por el envío que pagan los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ahí, a partir de una sola idea, ya me salieron como 4 o 5 funciones o actividades económicas que pueden representar ingreso de dinero para la empresa. Entonces, eso es lo que se denomina como el objeto social. El capital, pues, como ya vimos, es el aporte inicial de los socios. ¿Cuánto van a poner y cómo lo van a poner? Si lo van a pagar o no lo van a pagar, porque a veces dicen, bueno, yo pongo 500 millones, pero ahorita no tengo, entonces voy a poner solo 100 y les quedo debiendo 400. O a veces dicen, no, son 500 millones, pero yo voy a poner este edificio que vale 400 y los otros 100 los pongo en efectivo. ¿Mm? O de pronto otro socio dice, bueno, son 500 millones, entonces yo pongo 250 en efectivo y los otros 250 los pongo en trabajo o en mi conocimiento, porque yo soy el que sé la actividad principal, entonces ese es mi aporte, ¿sí? Entonces los aportes de capital pueden ser en dinero, pueden ser en especie, pueden ser en conocimiento y en otras cosas. Y además de eso, pues se debe determinar si se paga o no se paga, qué clase de capital es decir, si está constituido en cuotas de interés social o en acciones, de acuerdo al tipo de sociedad que hayamos elegido previamente. Y bueno, también dice que deberán cancelarse en cuotas debidas cuyo plazo no podrá exceder de un año. Entonces, ahí se determina cómo se va a aportar ese capital, cómo va a llegar finalmente a la empresa. Y dice que no puede exceder de un año. Pues eso es como lo ideal, ¿sí? La forma, entonces, la forma de administrar los negocios con indicación de atribuciones y facultades de los administradores, de las que se reserven los asociados, asambleas y juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Entonces, esto se refiere a qué? A que en todas las empresas siempre va a haber una junta de socios o una junta de accionistas. Entonces, ¿cómo se sabe? Las empresas que tienen su capital en acciones, entonces los socios se llamarán accionistas. Y las empresas que están clasificadas en su capital de acuerdo a cuotas de interés social u otro tipo de capitales, entonces se llaman socios. ¿Listo? Esas son las diferencias. Unos se llaman accionistas y otros se llaman socios. Y esos accionistas y esos socios forman un órgano dentro de la empresa que se llama junta de socios o junta de accionistas, que es el máximo órgano dentro de la jerarquía del organigrama de la empresa. Entonces, digamos, los socios, los dueños, los socios, los accionistas son los que, digamos, como, obviamente pues son los que mandan, ¿no? Pero aparte de que son los que mandan, pues como son los dueños, es el órgano principal y el más importante, al que todos debemos rendirle informes y todos debemos trabajar directamente para ellos. Aparte de eso, también hay un gerente o un administrador, ¿no? Pero entonces el gerente y el administrador le rinde cuentas a los socios, a la junta de socios o a la junta de accionistas. Por eso este es el máximo órgano de control y vigilancia de las empresas. La época. Entonces dice la época y forma de convocar y constituir asamblea o junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de las competencias de la empresa. Entonces toda esta información que les estoy dando aquí, estos ítems, todo esto va a ir en los estatutos de creación de la empresa. Entonces aquí dice que cómo vamos a convocar la asamblea y las reuniones y todas esas cosas, si van a ser en sesiones ordinarias o extraordinarias o lo que sea, para eso hay como un estándar y el estándar nos dice que mínimo debemos reunirnos una vez al año. ¿Para qué se reúne la junta de socios? ¿Quién sabe? Pues ¿Quién de yo creo ustedes que sabe? para tomar decisiones importantes de la empresa. Sí, correcto. ¿Y cómo hacen para tomar esas decisiones? Para ver el Pues, análisis y el funcionamiento de la misma. Sí. sí, pues yo creo que ellos, usted está diciendo que se reúnen más o menos una vez al año, ¿cierto? Me imagino que ellos pues deben
revisar cómo va la empresa, pues todas las cosas, y depende pues de qué sea la empresa, si es de ventas o pues la mayoría es como de ventas. Entonces, cómo van las ventas, si han mejorado, qué productos pues van mejor y qué mejoras deben hacer, si de pronto necesitan más personal, hacer otros grupos diferentes como de trabajo. Me imagino yo que es como para ese tipo de cosas. Sí, señora, muy bien. Para todo eso se reúnen. Se deben reunir mínimo una vez al año. Pero entonces ellos, ¿cómo hacen para saber todo eso? Analizan los estados financieros, como decía su compañero. A través de la información que nosotros presentamos en esos estados financieros, es que se toman las decisiones en el curso normal del negocio de la empresa, en el curso normal de las actividades de la empresa, con esas herramientas. La herramienta es los estados financieros, porque allí se ve si estamos vendiendo, si no estamos vendiendo, si subieron las ventas, si bajaron las ventas, si subieron los gastos, si bajaron los gastos, si subieron los costos, si bajaron los costos. Y todo el resto de la información se plasma en esos números, y esos números son los que permiten tomar las decisiones a futuro, orientar hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y tomar todas las decisiones que necesitemos tomar. Y entonces, mínimo, una vez al año se deben reunir por obligatoriedad. Entonces, otra cosa importante que hay que definir son las fechas. Dice fechas en las que se debe hacer inventario y balance general y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social. Entonces, bueno, vamos por partes. Primero, la información financiera o los balances generales. ¿En qué épocas del año se deben hacer? ¿Quién sabe? ¿En qué fecha se hacen los estados financieros? Al comienzo y al terminar, creería yo. Sí. Sí, yo también pienso lo mismo, que de pronto al comienzo y finalizando año. O más bien solo finalizando año, yo creería. Al Sí, 31 de correcto. cada año. Sí, normalmente es al 31 de diciembre de cada año. Entonces, ¿qué nos dice la normatividad en Colombia? Dice que el ejercicio contable va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En ese periodo, yo debo sacar mis estados financieros de propósito general, que son el balance general o estado de la situación financiera y el estado de resultados o el PIG, como se llamaba anteriormente, ¿sí? Entonces, antes se llamaba balance general y PIG, y desde las normas internacionales, entonces ahora se llama estado de resultados y estado de la situación financiera, pero básicamente la información que contienen es la misma, solamente cambió el nombre. ¿Qué pasa con este periodo? La DIAN dice que el año fiscal, fiscalmente hablando, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces uno debe generar los informes con ese corte. ¿En qué fecha se hacen los inventarios? Los inventarios físicos. ¿Sí han visto que las tiendas que tienen grandes inventarios cierran por ahí una vez al año para hacer el conteo físico? Sí, señora, o hay unas empresas que a veces dependen como los inventarios, hacen una vez al mes, una vez cada 3 meses, dependiendo. Sí, depende del tipo de negocio que se maneja. Ujú. Anteriormente, digamos que la obligatoriedad es que mínimo una vez al año se tiene que hacer el inventario físico. Pero yo puedo hacerlo, como tú dices, cada vez que yo quiera, a medida de lo que necesite saber y conocer y controlar dentro de mi organización, dentro de mi empresa. Entonces, si yo necesito hacer un control más estricto, pues hago el físico más seguido, lo hago mes a mes. O si no me interesa tanto, pues lo puedo hacer cada 6 meses o una vez al año, o puedo hacer unos controles periódicos aleatorios, o dependiendo de cómo necesite, pues controlar la información de mi empresa. Entonces, eso también lo determino allí, pero pues mínimo es una vez al año a 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque antes esa era como la forma de determinar cuál era el costo que yo había tenido durante todo el año, el costo de la mercancía vendida durante el año. Hoy en día ya no es tan
O sea, se hace, pero es como a modo de verificación y control, pero no es la fuente de la información que me permita saber cuál fue el costo del ejercicio, el costo de ventas del ejercicio. Porque hoy en día ya los sistemas me permiten conocer todos los días y a toda hora cuánto es el costo y cuánto es el inventario, ¿sí? En teoría, en los sistemas está esa información. ¿Para qué hago el conteo físico? Para verificar si es verdad o no es verdad lo que me está diciendo el sistema. Entonces, simplemente por eso es que se hace hoy en día. La forma en que se distribuyen los beneficios, entonces, es cómo voy a distribuir las utilidades. Entonces, ahí yo mismo voy diciendo, cada año se van a repartir las utilidades sí o sí. O puedo decir, no, cada 5 años mejor. O más bien esperemos y cada 10 años. O mejor, bueno, sí, todo depende de cómo se necesite o cómo se requiera o cómo lo acuerden los socios. Otra cosa importante es la duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada. La disolución anticipada es antes de que se llegue al término que se establece en esta duración. Entonces yo puedo decir, no, mi sociedad va a durar 10 años. A los 10 años se acaba y ya no va más. O puede durar 30 años o 55 o puede ser infinita, de acuerdo a como yo lo ponga ahí. Y también puedo poner las causales de disolución. Normalmente uno pone las generales, que son como las que se adaptan a todo, pero si uno quiere poner algunas específicas, pues también lo puede agregar. La forma de hacer la liquidación, hoy en día pues ya eso está como más reglamentado. Se debe hacer a través de un liquidador con unos procesos. Primero hacer un inventario de los activos, un inventario de los pasivos y mirar con qué se pagan los pasivos y después si queda algo, si se reparte a los socios. En fin, es un proceso ahí como complicadito, pero eso también hay que dejarlo claro desde el principio. Las diferencias que ocurran entre los asociados o con la sociedad se deben someter a decisiones arbitrales. Ahí es cuando yo digo que las cámaras de comercio sirven porque tienen unos centros como de arbitraje. Es decir, es como un grupo de abogados que lo asesoran a uno y le dicen si uno tiene un conflicto de intereses o alguna cosa, le dicen no, mejor resuélvalo así porque no llegan a este acuerdo, mejor hagan esto, los aconsejan para que tomen decisiones de acuerdo a los problemas que se hayan presentado. Y el nombre y domicilio de las personas que han de representar legalmente a la sociedad. Entonces, la empresa pues ya tiene un nombre, ¿cierto? Pero esa empresa, como es una persona ficticia, digámoslo así, debe tener un representante legal. A eso hace referencia este nombre. Debería llamarse ahí representante legal. El representante legal es la persona que responde oficialmente por todos los derechos y obligaciones de la empresa. Entonces se debe designar a alguien que sea representante legal. Entonces fulanito de tal, normalmente es el mismo gerente o alguno de los socios, ¿sí? ¿Por qué se designa básicamente al gerente? Porque como él es el que está coordinando y operando todo el tema, pues es la persona que debe estar firmando todas las decisiones que se tomen en la empresa, ¿sí? Respondiendo por todas las decisiones. Porque si yo pongo un representante legal que nunca está en la empresa y que no va, que no sabe ni cómo opera, ni cómo se vende, ni en dónde se vende, pues no tiene mucho sentido que esté firmando porque no va a saber ni qué es lo que está firmando, ¿sí? Entonces es importantísimo fijar y de una vez en esos estatutos se deja con nombre y cédula quién es el encargado de representar legalmente a la sociedad. Entonces se designa un representante legal principal y uno suplente también, por si el principal alguna vez está enfermo, no puede hacer alguna de sus funciones, para eso se designa a un suplente. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. Bueno, cuando el cargo esté previsto en la ley o los estatutos. El revisor fiscal es un ente de control que fue creado para ejercer, obviamente, unas funciones como de revisión y control. De revisión y control para garantizar que se cumplan las leyes a cabalidad, todas las leyes, tanto en el tema legal, o sea, en el tema de constitución y legalidad en el tema de comercio, como en el tema tributario y fiscal, como en el tema de obligaciones y parafiscales. Bueno, en fin, en todos los estamentos y niveles de la organización, el revisor fiscal debe revisar y controlar que se cumplan todas las normas establecidas vigentes. Es un ente de control.
Pero bueno, entonces no todas las empresas tienen revisor fiscal, solamente algunas, ¿no? Entonces, dependiendo del monto de los activos, se determina si tiene o no revisor fiscal, o del monto de las ventas. Entonces, por ejemplo, para los que venden, si no estoy mal, como 3.000 millones, más de 3.000 millones en el año, ya deben tener su revisor fiscal. Normalmente ese cargo del revisor fiscal lo ejerce un contador, pues porque es como la persona más idónea para realizar esas funciones. Es el que conoce todo el tema, toda la estructura financiera del negocio, entonces es el que puede y sabe dónde ejercer los puntos de control para poder detectar fraudes, robos, errores, detrimentos de inventarios del patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, pues es como la persona más idónea. Y los demás pactos, pues son todas las reglas que ustedes le quieran incluir al documento de los estatutos, las pueden incluir. Listo, entonces esas son como las cosas básicas que debe tener nuestro documento de estatutos de la constitución de la sociedad. Es esto mismo que está aquí abajito. Y aquí nos hablan de las causales de disolución, que ya también las vimos. Aquí nos habla del proceso de liquidación. En el caso de liquidación, se debe hacer una reunión donde se genera un acta donde quede constancia de que se tomó la decisión de liquidar o de terminar con la empresa. Se registra esa acta en Cámara de Comercio, luego se nombra un liquidador, que es el que determina lo que les digo, cuánto hay de activos, cuánto hay de pasivos. Entonces, vende los activos, paga los pasivos y lo que quede lo reparte entre los socios y se acabó. Informar a las entidades de control y supervisión, que es una de las funciones del liquidador. Cancelar los pasivos y distribuir el remanente entre los socios. Entonces, lo que les decía, lo que quede se lo reparten los socios después de pagar todas las obligaciones o todos los pasivos que tenga la empresa. Luego se hace un proyecto de liquidación con esa información, o sea, prepara un informe financiero donde dice qué se hizo con todo el dinero. Se cita una reunión para aprobar el proyecto de liquidación, se registra el acta de liquidación en la Cámara de Comercio y se cancela el RUT. Ese es el proceso de disolución y liquidación de la empresa. Y aquí nos hablan de algunos fenómenos societarios que son como las formas de transformación de la sociedad. Entonces, a veces las sociedades se pueden transformar de acuerdo a una reforma estatutaria. ¿Qué es una reforma estatutaria? Que yo voy y cambio ese documento inicial que hice. Mis estatutos los puedo cambiar. Por ejemplo, cuando yo quiero cambiarme de un tipo de sociedad a otro, entonces eso se llama transformación. Si yo antes tenía una sociedad anónima y quiero convertirla en SAS, entonces lo puedo hacer a través de ese proceso de transformación. O si soy una limitada y quiero cambiarme a SAS, entonces también lo puedo hacer, ¿sí? A través de ese proceso de transformación. Y para el caso de la fusión es cuando a veces dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para unirse o absorberse o ser absorbidas por otra sociedad. Entonces traspasan los activos, traspasan los pasivos y los derechos y obligaciones a otra sociedad que ya existe, que es como la que absorbe a la otra, o pueden crear una nueva sociedad uniendo las dos anteriores. Eso es lo que se denomina fusión. Y bueno, aquí ya entramos como en el tema normativo de generalidades de la empresa, pero esa partecita ya vamos a verla la próxima clase. ¿Listo, chicos? Entonces yo creo que mañana les estaré publicando el anuncio para nuestra clase del jueves. Entonces esta clase de hoy era para recuperar la de la semana pasada y esta semana tendremos clase el jueves de manera ya normal y corriente. Continuaremos con este tema y el que le sigue a modo igual que la clase de hoy, así a modo de charla, a modo de explicación, a modo de ampliación de los términos, de los conceptos y estas cosas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Por qué tan Profesora, callados? ¿Sí? hola instructora, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Instructora, una pregunta con respecto a la actividad. ¿Puedo hacer un mapa, el mapa mental, ¿sí? De acuerdo a si yo trabajo a la empresa en la que yo trabajé. El mapa mental es... O más vale creo una empresa, como si fuera a crear la empresa. No, es como de tipo general. Es decir, lo que le aplique a todas.
Entonces, ese mapa mental tú lo haces con todo lo que vimos el día de hoy. Entonces, la clasificación, los pasos para la constitución, los elementos que se deben tener en cuenta, digamos, en los estatutos, todo eso lo puedes integrar en un solo mapa mental a nivel general. Ya lo que les digo de la creación de su empresa y de su objeto social y de todo esto es más como para la práctica, como para el ejercicio aplicado al taller, porque en el taller, que es la última actividad de esta fase, ahí vamos a tener, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese instructivo, es un instructivo largo que tiene un montón de transacciones, que es muy probable que ustedes no alcancen, digamos, a ver al detalle todas estas transacciones en lo que vemos aquí en las clases. Entonces yo siempre les doy la opción de que, opción 1, desarrollar el taller tal cual como está ahí, o la opción 2, que es desarrollar su propio taller con su propia empresa. Entonces es ahí donde ustedes crean su propia empresa, crean su nombre, crean sus estatutos, crean su objeto social, crean su domicilio, crean su logo si quieren, crean sus productos si quieren, todo lo que quieran hacer y lo aplican al ejercicio del taller. ¿Listo? Ok, o sea que más Entonces, coger la guía y en base a la guía plasmar en el mapa mental, ¿sí? sí, exactamente. Exactamente. Ok. Es a nivel Ahora general lo que aplica a todo el concepto de creación de empresa, con todos los ítems que hay que tener en cuenta en la creación de empresa. Ok, muchas gracias. Listo. Instructora, ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Sí, bueno. Instructora, ¿qué tiempo se demora usted en calificar o en retroalimentarnos si la actividad que subimos está bien o tiene alguna Bueno, se observación? supone que son 72 horas. Ah, ok, vale. Gracias. La calificación normalmente no sale, solamente aparece el comentario que hace el docente. Entonces, por ejemplo, si yo les digo buen trabajo, perfecto, ok, está bien, cámbiale esto, cámbiale lo otro, quiere decir que ya está revisado. Si dice de pronto corrígelo y vuélvelo a subir, es porque hay que corregirlo y volverlo a subir, ¿listo? Si no dice corregir y volver a subir, entonces no hay necesidad de volverlo a subir. A veces les sale, es que depende de la plataforma, a veces a ustedes les sale la A de aprobado o la D de reprobado. Entonces todo depende como de cómo estén diseñadas las evidencias, pero lo que he visto así como a nivel general es eso, que solamente les muestra el comentario. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Una pregunta. El mapa mental solamente va hasta este punto 2, ¿no es cierto? Porque no sé por qué el punto 3 no me lo deja abrir. A ver, vamos a darle aquí continuar a ver qué nos muestra. Sí, el punto 3 es la parte de administración, pero esa parte es súper sencilla porque son solamente 4 pasos. Entonces lo puedes incluir perfectamente. ¿Y cuáles son esos 4 pasos? A ver, el que me diga tiene 10, tiene 100. ¿Cuáles son los principios básicos o los 4 pasos de la administración? ¿Cuáles serán? A ver. Planeación, organización, dirección y control. ¿Dirección y qué? Control. ¿Y después del control? Retroalimentación. Correcto. Entonces, en teoría son esos 4, pero son 5, porque incluye la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, puedes incluir esta partecita simplemente con esos 5 términos y ahí ya abarcaste todo el tema de administración. ¿Listo? Igual puedes ir adelantando esta parte para poderlo incluir pues de una forma como más entendible. ¿Listo? Pero son básicamente esos 4 o 5 conceptos. ¿Los puedes repetir? Qué pena, es que a mí no me permite abrir esa parte. Ya voy tratándolo de hacer durante 3 días y no me la permite abrir. Entonces, no sé si es mi plataforma, no sé si es la de los compañeros. O sea, ¿no te deja ver el contenido que vimos hoy aquí? No, hasta el punto 2 sí. El punto 3 no me lo permite abrir. Hoy estuve también tratando y por eso yo pensé que solamente era hasta el 2. Ah, ok. Pues no, muy raro, muy raro.
Entonces, ¿cuáles son? Planeación, míralos acá. Proceso administrativo. ¿Cuáles son? Planeación, organización, dirección y por último está el control. Pero después del control viene la retroalimentación, que es el que hace falta aquí, pero es el complemento. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. El material de la guía de la actividad 2 que me confirmas dónde se encuentra. Listo, ya La vamos a ESMA. entrar entonces. Vale. Entonces entramos por aquí. Fase 1 análisis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fase 1 análisis. Guía de aprendizaje 01. Acuérdate que las actividades nuestras del componente contable es la terminada en 3022. Entonces vienes hasta aquí, buscas la actividad de aprendizaje 3022 A1, guía 1, y aquí aparecen nuestras 3 actividades. Mapa mental sobre constitución y legalización de empresa, mapa mental sobre documentos contables, comerciales y títulos valores, y el taller sobre hechos económicos. Esas son nuestras 3 actividades. Entonces, aquí le das esta flechita hacia adelante y te va apareciendo uno por uno, ¿sí? Para este mapa mental primero de la Constitución hay un anexo que es aquí en este rengloncito rojo, ahí lo descargas. Y lo mismo pasa para el mapa mental de documentos contables. Entonces aquí para acceder al anexo 5, ahí te dice cómo elaborarlo. Ahora el contenido o el material de estudio, ¿dónde está? Ese está aquí mismo. En fase 1 análisis, actividad de proyecto 2, material de formación y el tercer ítem que se llama documentos contables y no contables. Entonces, este es el documento que debes revisar para poder elaborar esa actividad. Documentos contables y no contables. Listo, profe. Que también lo vamos a ir viendo en las clases más adelante, pero pues ustedes igual pueden irlo trabajando y pueden ir desarrollando las actividades previamente. Lo que sí les recomiendo que esperen es para el taller. El taller sí es necesario que esperen para que veamos todo lo relacionado con registros contables. Porque puede generar confusiones si lo hacen ustedes solos sin las instrucciones. ¿Listo? Sin las instrucciones previas, mejor dicho. Sin el conocer realmente cómo es que se hace un registro contable. Entonces, para ese no hay afán. Igual si se nos pasa la fecha o cualquier cosa, no hay problema. Vamos a esperar hasta ver el tema, que es el de devengos contables, que es nuestro siguiente tema, para poder empezar a hacer el taller. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves. Ahorita mismo queda la grabación en el canal de YouTube. ¿Se acuerdan que se los compartí? Voy a ingresar de nuevo a compartirles acá. Creo que acá lo tengo. Por aquí lo tenía. Ahora no pude. Les voy a compartir el canal de YouTube donde están las sesiones de esta ficha. Entonces es este que dice ficha 61. Hasta ahora solamente hay una grabación, que es la de la primera clase. Ay, pero no me dejó. ¿Qué pasó? En el chat se lo voy a poner, ¿listo? Ahí queda la grabación e igual. Igual en la plataforma también ya va a quedar subido a partir de mañana, ¿listo? Cualquier duda, entonces ya saben, me escriben por el foro o me pueden mandar algún mensaje. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Muchas gracias. Con Gracias. muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta chaito, luego. que estén muy Que bien. estén muy bien. Que descansen. Igualmente, gracias. Gracias, chicos.
Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.